Señor y al pastor por darnos la oportunidad de compartir en esta tarde su palabra. Y cuando Lázaro pasaba a compartir cómo se sentía y estábamos cantando al Señor y cantábamos que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad? Y me acordaba de la responsabilidad que uno tiene como maestro de enseñar la palabra de Dios. Y me acordé de cuando los sumos sacerdotes en los tiempos de Jesús, cuando el sumo sacerdote iba a entrar a presentar un sacrificio al lugar santísimo, dicen que lo amarraban a tal punto que si la presencia de Dios descendía y este hombre estaba viviendo en pecado, entonces la gente tenía miedo de entrar, y para no entrar lo amarraban, entonces lo jalaban. Así se siente a veces, ¿verdad? Que uno no es digno de compartir lo que Dios está haciendo en su iglesia. Y quiero que me acompañen por favor ahí a Gálatas capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y si se pueden poner de pie para leerlo, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 5. Y dice así: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien los resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que es viva y eficaz, Señor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que seas tú hablándonos a través de ella, Señor. Dice tu palabra que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, Señor. Y tú las conoces, Padre. Tú sabes quiénes son. También, Señor, tú sabes que dentro de las iglesias o en este mundo no solamente hay ovejas, sino también hay personas inmaduras, las cuales tú las llamas como unos cabritos. Sabemos que muchas veces están entre nosotros y te pedimos que a ellos les ayudes, oh Señor, a que puedan conocer tu palabra y aceptarla, Señor, para poder llegar a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, Señor, también sabemos que hay lobos, Señor, en medio, que están queriendo destruir, Señor, aquellos hombres y mujeres que han puesto su confianza en ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, en el corazón de cada persona aquí en esta preciosa tarde, y que uses mi corazón y mi vida, Señor, como un filtro para poder compartir tu palabra, no siendo yo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de ella a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero compartir, y el tema que le he puesto a esta enseñanza o a esta predicación es un evangelio que trae libertad. El evangelio que trae libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a través de la historia a tanta gente que ha promovido libertad? Y normalmente cuando una persona promueve libertad, pues la gente los escucha. ¿Por qué? Porque es lo que todos estamos buscando. Libertad. Pero ¿libertad de qué? ¿Qué tipo de libertad la gente promueve? ¿Qué tipo de libertad incluso nosotros estamos buscando? Pablo, en la carta a los Gálatas, escribe y habla acerca de la libertad. Y esta carta es considerada incluso por muchos hombres temerosos de Dios como la carta de independencia del cristiano, porque habla de la libertad que el cristiano tiene. Y a través de ella, el apóstol Pablo quiere confrontar algunas malas enseñanzas que en la iglesia se ha introducido. Gente que en vez de traer libertad lo que ofrece es esclavitud. Gente que promueve incluso a veces libertad, pero son esclavos de ellos mismos. Entonces, ¿qué tipo de libertad el evangelio ofrece? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Y leía la historia de estos hombres
que fueron parte de la Revolución Americana en los años 1775, como Benjamin Franklin y Thomas Paine, fueron grandes hombres que promovieron bastante la independencia de los Estados Unidos. Dice la historia que un día ellos, hablando acerca de la libertad y discutiendo lo que entendía cada uno de libertad, dice que Benjamin Franklin dijo, bueno, donde hay libertad, ahí está mi país. Pero Thomas Brooks dijo, bueno, donde no hay libertad, ahí está mi país. Thomas Brooks pensaba lo que decía el apóstol Pablo, donde no haya libertad, ahí vamos a predicar el evangelio que tiene el poder para traer libertad. Entonces, el evangelio de la libertad, un evangelio que trae libertad a la gente, que trae esperanza. Y el apóstol Pablo es lo que en esta carta quiere escribirnos y quiere recordarnos lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha traído al pueblo, libertad. Pero ¿qué tipo de libertad es? ¿Qué tipo de libertad estamos buscando nosotros? Entonces quiero compartir acerca de eso. Y mira, hay un pasaje ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 4, dice, a pesar de los falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de reducirnos a esclavitud, ni por un momento cedimos en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. La iglesia cristiana cuando comenzó muy bien. Y sabemos que el Señor Jesucristo empezó a traer libertad a los cautivos, a los oprimidos, a los encarcelados. Pero conforme la iglesia empezó a crecer, pues Satanás, como siempre, trata de infiltrarse de una manera sutil y secreta dentro de lo que es la iglesia de Jesucristo. Entonces, en el tiempo de los Gálatas no era la excepción. Había, dice el apóstol Pablo, que eran ¿qué? Falsos hermanos, quienes se infiltraron secretamente en el cristianismo, ¿para qué? Para llevarlos de la libertad que estaban teniendo a ser esclavos. El día de hoy sucede lo mismo. Muchísima gente sigue haciendo lo mismo. Dice la Escritura que hay falsos hermanos. ¿Quién dice amén a eso? Pero Satanás, ¿cómo ataca en estos tiempos? ¿Qué es lo que está haciendo? Y quiero tratar de explicar lo que dice el versículo 1 al 5 y cómo el apóstol Pablo trata de enseñar esa libertad a la que nosotros fuimos llamados. Pero que aunque se introducen falsas personas, falsos creyentes, el evangelio promueve libertad. Y dice el versículo 1, Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombres, sino por medio de Jesucristo. ¿Cómo ataca el enemigo la iglesia de los Gálatas? ¿Cómo empezó a atacarlos? Empezó a atacarlos, número 1, por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que empezó a evangelizar esta comunidad de Asia Menor en su primer viaje misionero, lo cual usted puede leerlo ahí en Hechos capítulo 13 y 14, que él empezó a ir a expandir el evangelio después de ser encomendado por la iglesia y por el Espíritu Santo a él y Bernabé. Entonces ellos fueron al norte, a Bitinia, Ponto, a Lidia, Derbe, los cuales son comunidades romanas que pertenecían a Galacia, los galos. Entonces el apóstol Pablo había trabajado muchísimos años en esta ciudad llevando el evangelio de Jesucristo. Pero como siempre, pues no falta quien quiera destruir la obra de Dios. Y Pablo se encuentra en esta situación. ¿Cómo se sentiría usted después de tantos años dedicar toda su vida a hacer algo y que de repente venga alguien a destruir lo que usted ha hecho? ¿Qué haría? ¿Se quedaría sentado esperando cómo estas personas lo destruyen, acaban con todo lo que usted ha edificado? No creo. O solo que no le importara lo que estuviera sucediendo. Pero para Pablo era importante. Entonces estos enemigos del evangelio empezaron a querer distorsionar y hacerle ver al pueblo de los Gálatas que Pablo y su apostolado no venía de parte de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Apóstol. ¿Cómo empezó a atacar al enemigo?
¿Quién lo escogió? Por su identidad. ¿Quién le dio el apostolado a Pablo? Jesucristo. Incluso ahí mismo en el versículo 1:12 dice: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo estaba predicando, o su apostolado, se lo había dado ¿quién? Jesús. Jesús. Dice que ni a un hombre. Muchos de ustedes a lo mejor se recuerdan historias y no conocen cuando Jesús escogió a 12 apóstoles. De los 12, pues uno se perdió. Dice la Escritura. Dice que después de que Jesús resucitó, entonces los apóstoles dijeron: bueno, que otro tome su oficio. Entonces oraron y creyeron que Dios les había dicho que era un hombre. Y lo escogieron y lo pusieron en lugar de él. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 1 de Hechos, del versículo 18 en adelante. Cómo ellos escogieron a este hombre para suplir el puesto de Judas Iscariote. Ahora, Pablo pues era como un 13. Entonces pues no existía eso. Porque los requisitos para nombrar un apóstol, según el libro de los Hechos, miren, me gustaría que lo lean ahí en Hechos capítulo 1. Los requisitos para un apóstol, según los 11 apóstoles, era que esta persona tenía que haber estado en el versículo 21. Hechos 1, versículo 21 dice: por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Este hombre que supiera el puesto de Judas tendría que ser un hombre que hubiera estado con ellos todo el tiempo. Entonces, pues Pablo no estaba dentro de esos. Era todo lo contrario. El versículo 22 también dice que comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Tenía que ser también este hombre un testigo de su resurrección. Entonces todos sabemos, o conforme leemos la historia, nos damos cuenta que Pablo no era parte de los 12 ni estaba entre los 120, sino que él era un fariseo que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Entonces Satanás, juntamente con los falsos hermanos que se habían introducido en la iglesia, dijeron: bueno, el apostolado de Pablo es falso, o sea, no sirve, no tiene validez, porque él no fue de los 12 apóstoles. Entonces, si el apostolado de Pablo es falso, cuanto más su mensaje. ¿Un apóstol qué era? ¿Un mensajero? ¿Un apóstol era un embajador? ¿Un apóstol era un misionero? Entonces ellos atacan la identidad de Pablo. ¿Quién te dio tu apostolado? Ahora no solamente atacan su apostolado, también atacan el mensaje que el apóstol tenía. ¿Y cuál era ese mensaje? ¿Cuál era ese mensaje? El versículo 3. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El mensaje que Pablo tenía era un mensaje claro. El mensaje que Pablo predicaba era el mismo que los apóstoles habían predicado. Ahí disculpen, hermano, estamos en vivo, ¿ok? Ya me está poniendo nervioso, hermano. Y tú usas una camisa más floja, ¿verdad? Okay. El mensaje de Pablo no era un mensaje a su apostolado, no era un mensaje por hombres, dado por hombres, sino que Jesucristo mismo se lo había revelado. Su apostolado se lo había dado Jesús, pero no solamente existía esa evidencia de que el apostolado de él era real. Él podía decir muchas cosas, como mucha gente hoy se dice: yo soy apóstol de Jesucristo.
Yo soy profeta. Hace unos días iba caminando por el pasillo de mi casa y mi esposa estaba viendo la televisión del canal Enlace y escuché a un pastor, igual si su nombre se llama Ronnie Chávez. Él empezó con un ministerio bastante grande de apostolado en el sur de Costa Rica y fue el promotor de todo este movimiento de apóstoles. Y de repente dijeron, bueno, y que pase el profeta Ronnie Chávez. Y yo me detuve. Ah, caray, dije yo, ya se hizo profeta. ¿Quién lo nombró profeta a este hombre? ¿Quién confirma que él es un profeta de Dios? El apóstol Pablo no solamente se decía ser apóstol nada más porque él pensaba, había evidencia de que su apostolado era real. Pero el enemigo quería destruir y atacar la identidad del apóstol. Ahora, ¿cómo sabemos que su apostolado era real y que Jesucristo se le había aparecido y que Jesús le había dado su mensaje? Jesucristo, Pablo tenía testigos, pero su mensaje era reconocido por los apóstoles. E incluso un ejemplo de cómo la revelación de Pablo que tenía de toda la palabra de Dios era dada por Jesús es la cena del Señor. Ahí en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 dice que lo mismo que así recibí se los transmito a ustedes. ¿Quién le dijo a Pablo lo que Jesús les había enseñado en la última cena si solamente estaban los discípulos? Jesucristo le había revelado cosas que ellos habían hecho en lo privado. Entonces los apóstoles, al ver la doctrina de Pablo, sabían que era la misma que ellos enseñaban y que por lo tanto el mensaje y su apostolado era digno de confianza. La gente podía confiar en su mensaje porque era digno de confiar. Aunque las personas, los falsos hermanos estaban atacando eso, Pablo estaba seguro que su apostolado venía directamente de Jesús y su confirmación estaba hecha porque conocía cosas que solamente los discípulos podían saber. Es como cuando recién uno conoce de Dios, esto he escuchado mucho, ¿verdad? Que de repente está la pareja, ¿no? Y el pastor está predicando y dice algo. Y se empieza uno, ¿le dijiste algo al pastor? Ay, yo no dije nada. El pastor me la está tirando a mí, seguro que hablaste tú con él. ¿No le ha tocado eso? A mí sí. Y creo que a muchísima gente ha experimentado eso. ¿Por qué? Porque Dios se lo está revelando en ese momento a la persona. Y es verdad. Y usted puede confiar en eso. Aunque a veces el pastor no sabe que usted lo está viviendo. Pero como dice el dicho, al que le quede el saco, pues que se lo ponga, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Dios está hablando al corazón de las personas. En Gálatas 1, 18, 20 confirma esto mismo. Dice, luego después de 3 años subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. No había ningún otro de los apóstoles sino Jacobo, el hermano del Señor. Y en cuanto a lo que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. El apostolado de Pablo estaba aprobado por los apóstoles, estaba aprobado por Pedro, por Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor. Entonces, su apostolado era fidedigno, su mensaje era verdadero. El evangelio que él estaba predicando era el mismo que Pedro, que Juan, Felipe y todos los hombres de Dios habían predicado. ¿Y cuál era ese mensaje? Porque los falsos hermanos no solamente tratan de atacar el apostolado de él, sino que también tratan de atacar el mensaje que Jesús le ha revelado a él. ¿Y cuál era ese mensaje? Que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Justificación. Que nosotros somos justificados por medio de la fe en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ese era el centro del evangelio que Pablo estaba predicando. Pero estos falsos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Estaban atacando el centro mismo del cristianismo. El hecho de que Jesús murió por los pecadores y que somos justificados por lo que Él hizo y que no hay nada que el hombre pueda hacer
para alcanzar la salvación por sus propios méritos. Eso fue lo que enseñó Pedro, eso fue lo que enseñó Juan, y Pablo estaba enseñando lo mismo. Y el versículo 6 dice a la iglesia de los Gálatas: estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y quiénes son esos? Los falsos hermanos, que también Pablo en Hechos 20:29 lo llama locos rapaces, que no tienen misericordia de las ovejas, que lo único que quieren hacer es destruirla. Pero dice el versículo 8: pero aún si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Si el evangelio que Pablo predicaba fuera falso, ¿usted cree que se atrevería a decir esas cosas? Y dice: como ya lo hemos dicho, ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea maldito. Mire, vivimos en tiempos donde la gente quiere amor y comprensión, ¿verdad? Aún los lobos buscan eso. Tratan mal a la gente, pero no quieren que les digan nada. Y como nosotros somos cristianos, pues uno tiene que ser tolerante con todo el mundo, porque Dios es amor. Pero Pablo no es lo que está haciendo, ¿verdad? Pablo está mostrando el amor a través de ¿qué? De enseñar el error. Pablo está mostrando su amor a través de haciéndole ver la condición en la que estas personas se encuentran, y le dice que son malditos, están maldecidos por lo que están haciendo. Y hoy, con todo el dolor de nuestro corazón, hay personas que sí están, falsos maestros, falsos creyentes, falsos pastores. Ahora, la iglesia estaba creciendo y empezaban a surgir estos problemas. Pero ¿qué tipo de problema más estaba pasando? Miren, en los tiempos de Pablo se han infiltrado 3 tipos de judaizantes en la iglesia de Galacia. 3 tipos de personas habían empezado a crecer. Todos sabemos que al principio los primeros creyentes, ¿qué eran? Judíos. Todos eran completamente judíos. Entonces, desde el libro de Hechos, capítulo 1 al 9, usted puede leer que empezaba a haber una discusión dentro de los judíos. Ellos pensaban que solamente los judíos iban a ser salvos. Pero en el capítulo 10 de Hechos sucede algo. Dios se aparece en la vida de un hombre llamado Cornelio. Dios le habla a Pedro y va y le predica. Entonces ellos se convierten y reciben el Espíritu Santo igual que ellos el día de Pentecostés. Entonces Dios confirma que el Evangelio es dado ya no solamente a los judíos, también a los gentiles. Ahora, hay personas que empezaron a aceptar eso. El Evangelio ya no solamente es para los judíos, ahora también es para los gentiles. Pero luego de eso sucedió otro tipo de judíos dentro de ellos. Dijeron: bueno, está bien, aceptamos que el Evangelio es para todos. Pero ahora, para que esta gente sea salva, pues tienen que cumplir la ley de Dios. Entonces había otro tipo de judíos dentro de ellos que dijeron: está bien, el Evangelio es para todos, pero esos gentiles tienen que cumplir las leyes que nosotros tenemos. Y usted lo puede ver ahí en Hechos capítulo 15. Dice así. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Estas personas se habían introducido en la iglesia de los Gálatas. Se habían introducido y empezaron a enseñar en el capítulo 2, versículo 3 al 5, que la gente tenía que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés para poder ser salvos. Hermanos, hasta el día de hoy yo creo que eso ya no solamente el hinduismo, el humanismo, el islam enseña eso. El judaísmo era una religión por obras, que para poder alcanzar la salvación usted tenía que cumplir con los mandamientos de Dios. Y hasta el día de hoy ellos siguen siendo una religión por medio de las obras. Que si usted no hace esto, no hace lo otro, usted no va a ser salvo.
ese tipo de personas se habían introducido y estaban queriendo quitarles la libertad que los creyentes habían obtenido por medio de Jesús, queriéndolos llevar ahora a la esclavitud otra vez. Y el versículo 4 dice, 2:4, a pesar de los falsos hermanos quienes se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de reducirnos a esclavitud. Estos hermanos querían que los gentiles volvieran ¿a qué? A circuncidarse y a llevar toda la ley de Moisés. Y Pablo dice, espérense, eso ya quedó arreglado. En Hechos capítulo 15, si usted sigue leyendo, había un concilio donde fue el problema. Dijeron, ok, los gentiles son salvos por medio de la fe igual que nosotros. Solamente pídanles que se guarden de inmoralidad, de comer alimentos sacrificados a los ídolos. Y entonces, solamente le podemos pedir eso. Nosotros mismos siendo judíos no podemos cumplir con la ley. ¿Cómo le vamos a pedir a alguien que no es judío que cumpla lo que nosotros mismos no podemos cumplir? ¿No se le hace parecido a veces a algunos líderes nuestros o nosotros? Que exigimos cosas que a veces ni nosotros mismos podemos llevar. Pero este tipo de personas existían dentro de la iglesia de los Gálatas. Y Pablo, él quiere recordarles, aunque estas personas se han infiltrado para robarnos la libertad que tenemos en Cristo, ¿qué dice Pablo? Ni por un momento cederemos en sumisión a ellos para que la verdad del Evangelio permaneciera a favor de ustedes. ¿Saben qué falta en estos tiempos? Hombres como Pablo, que digan, ¿sabes qué? Eso que están haciendo está mal. Nosotros no le podemos regresar a la gente, robarle la libertad y regresarlos a la esclavitud. Si sabemos que por la ley nadie se va a salvar. Entonces Pablo, ahí en capítulo 1, versículo 4, dice que su evangelio contenía el mensaje que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, justificados por la fe. Ese es el evangelio. Ese era el evangelio que Pablo decía que traía libertad. Traía libertad. Pero tristemente, las personas, una parte dentro de nosotros siempre queremos, ¿verdad?, agregarle a la justificación por fe obras. Yo creo, pero si hago esto, pues a lo mejor voy a ayudar a lo que Jesús hizo. Voy a aportarle algo. Y eso se infiltra bastante en las iglesias, en la familia, en la comunidad de Dios. Y eso es un ataque sutil de Satanás que provoca división y disensión en el cuerpo de Cristo. Y por eso estamos en estos tiempos como estamos. De Dios por medio de sus actos. Solo Jesús puede traernos salvación. Amén. Y eso es una promesa. Y ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice, pero sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. Hemos creído nosotros también en Cristo Jesús, incluyéndose Pablo como judío de la tribu de Benjamín, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. No podemos alcanzar la justicia hacia Dios por medio de las obras de la ley, porque dice, porque las obras de la ley, por ellas nadie será justificado. Usted no puede hacer nada para alcanzar la salvación. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar la promesa de lo que Jesús hizo en la cruz, por medio de la fe. Pero el maligno no está tranquilo con eso. No solamente ataca el centro del evangelio mismo, del cristianismo, rechazando la justificación por fe. Incluso allí dice, después de eso, dice que ese Dios se vino por nuestros pecados. Y
Dice, de este modo nos libró de la presente época malvada. Cristo se dio a sí mismo para librarnos de esta presente era de maldad. No solamente nos justifica, sino que también nos mantiene puros y santos hoy, en nuestro tiempo, ahora. Y eso es por medio de la fe, no por algo que usted pueda hacer. E incluso no se ha dado cuenta que cuando uno dice, ¿sabes qué? Un ejemplo, yo ya no voy a mentir. Pensando uno que uno puede hacer eso, que dentro de uno existe el poder interior para alcanzar ciertos hábitos en nuestra vida, que hay cierto poder. ¿Y qué dice uno? Ya no voy a mentir. Y no les ha tocado que parece que de buenas a primeras lo primero que hace uno que es como que viniera una prueba, ¿no? Para ver si es cierto que tú puedes en tus fuerzas. ¿Y qué hacemos? Mentimos. Y luego que dice, se pone uno muy espiritual y dice, miserable de mí, Señor, yo dije que ya no iba a pecar. Pero ¿qué sucedió? Y lo podemos hacer un día, otro día, y estar constantemente con eso, pensando que nosotros podemos alcanzar la santidad por medio de nuestras acciones, como los judíos pensaban que por medio de cumplir la ley podían alcanzar la salvación. Así está la iglesia hoy también. Y no hemos entendido que Cristo se dio a sí mismo para librarnos de esta era. Todas las religiones dicen que la salvación se obtiene por un medio de obras, algo que el Evangelio no tiene. El Evangelio de Jesucristo hace excepción y es el único que enseña que por medio de la fe usted puede ser justificado, santificado y un día será glorificado juntamente con Cristo por la promesa que Jesús hizo a aquel que creyere en Él. Por medio de la fe. Pero existía, ¿se acuerdan que dije que había tres tipos de judíos, verdad? Uno, los que pensaban que solamente los judíos pueden ser salvos. Bueno, dijeron, bueno, también para los gentiles. Entonces, esa segunda clase decía, bueno, sí, los gentiles también, pero tienen que servir a la ley de Moisés. Pero existía otro tipo de personas. Ellos decían, bueno, está bien, aceptamos a los gentiles, son salvos por fe, que no se circunciden, pero entonces, ¿cómo van a agradar a Dios? ¿Cómo van a agradar a Dios? Y es la pregunta que yo creo que todos los días nos hacemos, incluso lo cantamos hace un momento, ¿verdad? ¿Qué cosas hacemos para agradar a Dios? ¿Qué hace usted para agradar a Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros para agradar a Dios? Nada. Nada. Incluso Isaías, cuando tuvo un encuentro con el Señor, dice que cuando vio lo que según él se creía un hombre santo y vio sus obras, dice que como trapos de inmundicia, que no era nada. No hay nada que podamos hacer para agradar a Dios. Nada. Jesucristo es suficiente. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para agradar a Dios. Y si Dios nos mirara a nosotros, sin ver a Jesús, así cuando cantábamos ahorita que la gloria de Dios se manifieste, estaríamos muertos en este momento. Porque somos malvados, hay maldad en el corazón de la gente. Pero Pablo dice, hay una manera solamente como podemos agradar a Dios. No nos deja así solamente. Pablo dice, sí hay una manera como agradar a Dios. Estos hombres nos quieren llevar a la esclavitud de la ley, pero eso no va a ser posible. Vamos a defender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice lo que dice en el capítulo 2, versículo 16. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Dice, pero cuando Dios, el versículo 15, 2.16. Ahí estábamos leyendo, dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Y el 17 dice, pero si es que nosotros, procurando ser justificados en Cristo, también hemos sido hallados pecadores, ¿será por eso Cristo servidor del pecado? De ninguna manera. Pues cuando edifico de nuevo las mismas cosas que derribé, demuestro que soy transgresor.
porque mediante la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Y miren este gran versículo que yo sé que mucha gente se lo sabe. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, ¿cómo podemos agradar a Dios? Presentándonos muertos en Cristo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo. Tenemos que morir. Tenemos que ir a la cruz del Calvario. Tenemos que luchar contra el yo, contra aquel que dice yo puedo, aquel que quiere llevar la vida cristiana sin Cristo. Aquel que no quiere morir, aquel que quiere exaltarse y robarle la gloria a Dios de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Pensando que somos nosotros lo que hacemos. Ya no vivo yo. Y Pablo le recuerda algo. Ahí en Gálatas 3:11. Dice el versículo 10, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de ley para cumplirlas. Y él no está citando palabras nuevas, está citando palabras del profeta Jeremías. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Eso es el centro del Evangelio. El justo vivirá por la fe. Justificados por la fe. Si usted quiere saber lo que es la justificación, lea todo el libro de Romanos. Si usted quiere saber lo que es vivir la vida cristiana, lea el libro de Gálatas. Y si quiere saber lo que es la fe, leamos el libro de Hebreos. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Lo que tenemos que hacer es todos los días venir a Cristo, repudiar el viejo hombre egoísta que hay dentro de nosotros, reconociendo que no tiene derecho a vivir. Lo cual su implicación es ceder el poder, el control al Espíritu de Dios. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tengo que dejar que Jesús viva su vida en mí, porque yo ya he muerto. Entonces la gente puede ver a Jesús en nosotros y no puede ver a nosotros en Cristo. Ese es el centro del Evangelio. Justificados y santificados. Pero estos falsos hermanos quieren destruir lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario y quieren robarnos la libertad que tenemos en Cristo. ¿Y qué pasa? Nos roban el gozo, nuestra identidad, quiénes somos, lo que creemos, y empezamos a practicar un montón de cosas pensando que lo que estamos haciendo está bien. Ahora, ¿cómo? ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque podemos decir, bueno, eso fue Pablo, ¿no? Pero ¿qué implicación tiene para nosotros hoy? ¿Cómo el enemigo nos ataca ahora? Igualito. Nuestra identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién le da su identidad? Pablo es un apóstol. Pero Pablo dice que ya no somos esclavos, sino que somos hijos. Somos hombres escogidos por Dios. Usted es un hombre escogido por Dios. El apóstol Pablo dice en 1:15, pero cuando Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara ante los gentiles. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Pensaban los jóvenes, porque yo fui joven, no estoy tan viejo como Juan Carlos, pero ahí no voy pisando los pies. Mire, el por qué hacemos las cosas, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Los jóvenes, ¿por qué hacen lo que hacen? Los adultos, ¿por qué hacemos lo que hacemos?
Incluso Pablo dice en el versículo 10, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Perdemos identidad cuando empezamos a querer imitar a otros. Y esos otros se refiere a gente que no es cristiana. Tal vez la cultura, la manera de vestir, la manera de actuar, la manera de comportarse. Tatuajes, aretes y tantas cosas que hoy la cultura practica, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es usted? Pablo sabía quién era y sabía que su identidad estaba escondida en Cristo y no en lo que el mundo dijera de él, ni que estos falsos cristianos dijeran de él. Pero no solamente eso, no solamente atacan su llamado como a Pablo, también atacan su carácter en Cristo, el mensaje que Jesús les dio cuando los alcanzó. Gracias, Satanás ataca a las personas en su carácter, el mensaje que Dios les dio. ¿Cuántos desde que conocieron a Cristo supieron que Jesús los había llamado a hacer algo y les dio un mensaje? Pero con el tiempo, el mundo empezó a penetrar en sus corazones. ¿Y qué pasó? Nos olvidamos del mensaje, nos olvidamos de lo que Jesús nos dio. Ese mensaje de salvación tan precioso que trae libertad a la gente como lo trajo a nosotros. Un mensaje de libertad. También le quita a las personas el poder para defender el Evangelio. Cuando a veces uno era muy valiente para muchas cosas, pero cuando se trata del Evangelio de Jesucristo, no somos capaces de hacer nada. Cuando alguien habla mal de Jesús o de algún hermano o algo, ¿qué hacemos? No, sí es cierto. Apoyamos, ¿verdad?, lo que ellos dicen, en vez de defender lo que Cristo hizo en la cruz. Justificados y santificados por la gracia en Cristo Jesús. Quiero concluir con el versículo 2:21. Dice Pablo: no desecho la gracia de Dios. ¿Qué dice? No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. Lo que usted ha creído, lo que Jesús ha hecho en su vida, no lo deseche. Confíe en su promesa. Y cada día tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo, muriendo cada día. Y dice Pablo, dice que el hombre creyente ha crucificado su carne cada día, cada día, cada día. Cerramos nuestros ojos. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por esa libertad que tú has traído por medio de tu evangelio, Señor. Y aunque muchos se han infiltrado para robarnos el gozo de la salvación y el gozo de lo que nosotros somos en Cristo, hoy en esta tarde, Señor, te doy gracias por tu palabra, que nos anima, nos exhorta a que sigamos creyendo en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario, que su promesa es para siempre, es fiel quien la hizo, y que bajo juramento incluso ha sido dada esa promesa. Tal vez en este lugar, Señor, hay personas, Dios, que han hecho su profesión de fe, pero ya no han seguido creciendo, Señor. Padre, tú los conoces. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hables a sus corazones y a sus vidas, Señor, y suplas la necesidad que ellos tienen en sus vidas. Padre, permíteles tanto a ellos, a nosotros, Señor, la oportunidad de honrarte y de morir cada día, Señor. Padre, y si hay personas que no te conocen en esta tarde, Señor,
Tú conoces su corazón, tú conoces, Padre, su clamor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo, Señor, que sigas obrando en sus vidas y que sean convencidos por tu Espíritu Santo de que somos pecadores y que te necesitamos a ti. Y que la única manera de alcanzar la salvación es por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y que nosotros no hay nada que podamos hacer sino creer en esa promesa que tú nos has dado. Confiamos soberanamente en tu obra, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que levantes a esta tu iglesia, Señor, para proclamar el Evangelio, Señor, a todos aquellos que no lo conocen, con valor, con denuedo y con poder, Señor, porque el Espíritu que nos ha sido dado ha sido derramado para que con poder lo hagamos y lo compartamos con otros. Gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos has dado de estar aquí en esta tarde, en esta tu casa, Señor, para escuchar de tu palabra y que podamos decir como Pablo: no desecho la gracia de Dios. Gracias, Padre, por tu hermosa, infinita gracia. En el nombre de Jesús te alabamos. Amén.